El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, miércoles 24 de junio del año 2026. Día en que Lionel Messi, el gran jugador argentino, está cumpliendo 39 años y estaría cumpliendo 99 años el maestro Osvaldo Juan Zubeldía, un hombre recordado en Atlético Nacional, campeón en 1981. La frase del día: mi mayor ilusión es seguir teniendo ilusiones. Creo que es un proverbio chino y tenemos muchas ilusiones con la Selección Colombia después de los 2 partidos jugados en el Mundial. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido, hombre? ¿Cómo le va, César Augusto? No conozco a alguien más triste en la vida que aquel que no tiene ilusiones. Vivir sin ilusiones es no vivir. Así que gran frase y gran autor. Estoy en Salem, la tierra de las brujas, la tierra donde se cometieron muchos actos para la historia de esta región de los Estados Unidos, muy cerca de Boston, actos aberrantes, pero pues con una historia también que atrae mucho turistas, César Augusto, y un pueblo maravilloso. Bueno, una ciudad pequeña, muy linda esta de Salem. Bueno, usted vio que aquí hay cierta brujería, ¿no? En el partido de Ghana contra Inglaterra apareció un sacerdote, dicen que es un sacerdote natural, tiene un nombre, y que él amarró a Harry Kane para que no pudiera hacer goles, y que al final pues demostró que su efecto espiritual, él habla de espiritualidad, cosa que no tiene nada que ver con la brujería, fue efectivo y funciona. Así es la vida. Pero bueno, don Steven. Me parecen cuentos chinos, César, porque si fuera así, pues, no sé, Haití, por ejemplo, estaría invicta y estaría ganándolo todo, y eso no ha pasado. Pero totalmente. Por ejemplo, ayer vimos un personaje en el estadio, aquí en Guadalajara, nosotros seguimos en Guadalajara, viajaremos en la madrugada rumbo a Miami por Dallas, un viaje de todo el día. Vimos a un personaje que se llama Lumumba. Lumumba hace... pero es una estatua humana. Es una estatua humana y hace un homenaje a Patrick Lumumba, que fue un personaje mítico, legendario, que fue fundamental en la liberación africana. Y él se pone en un pedestal, levanta la mano y se queda estático. Y es una protesta que viene haciendo desde el año 2013 por la cantidad de impunidad que hay en su país, en el Congo, con una serie de muertes, de desapariciones, en un conflicto armado que lleva muchísimos años. Y se volvió un personaje mítico, simbólico, y me parece que es una protesta silenciosa pero bonita. No tiene nada que ver con brujos. Porque es que la gente ayer estaba confundida, ¿no? Que es que el balón no es porque está el brujo ahí, ese no era ningún brujo. De personaje. No es ningún brujo. Yo, por ejemplo, no conozco brujos. Bueno, a la bruja Montoya, ¿usted sabe quién es la bruja Montoya? Le sonó en el Valle. No sé Carlitos Montoya, uno de los grandes ciclistas del Valle del Cauca, le decían la bruja Montoya a Carlitos Montoya. La bruja Verón. Yo sí conozco, correcto, la bruja Verón. Yo conozco algunas brujas, pero por supuesto que no va a dar los nombres, no va a revelar su identidad, César, en este programa tan prestigioso. Las brujas, de que las hay. Sí. Así no existan, las hay. Bueno, Steven, hoy me han llamado de todas partes. Me llamó Arturo Rubín. Me imagino. De Paraguay, de todas partes, hablando de Colombia y hablando muy bien de Colombia. Porque es un equipo que gracias a un gran sentido colectivo, a lo que hizo ayer frente al Congo, empieza a marcar un antes y un después en el campeonato del mundo. Ya están hablando de Colombia no solo con respeto, siempre lo han hecho hablando con respeto, sino con admiración, Steven, y eso me alegra y me emociona, porque Colombia ayer hizo un extraordinario partido, sobre todo por el gran primer cuarto, porque ya hay que dividir el fútbol en 4 cuartos, el gran primer cuarto que realizó aquí en Guadalajara. Lo cierto es que la pausa de hidratación tuvo un antes y un después en el partido. Después de la pausa de rehidratación
el rival vivió, el rival tomó algo de aire y nosotros, en cambio, dejamos de ser tan intensos y dinámicos como los primeros 25 minutos, que a mi juicio, y ya hablaremos seguramente de eso, César, pero para decirlo concretamente, a mi juicio, fueron los mejores 25 minutos en la era de Lorenzo. En toda la era de Lorenzo, los primeros 25 minutos ante Brasil fueron extraordinarios. Muy bien. Qué ante Argentina en el partido de la eliminatoria, César, también. Por Dios. Sí. Qué intensidad. Sí. Fuimos la misma muy intensidad, la misma intensidad que tuvo la selección Colombia, Steven, al comienzo cuando estaba James, pero jugaba 45 minutos. Es la misma intensidad pero es que James no tuvo mucho que ver en eso, César, más allá de dos. Mire, él tocó en los primeros 25 minutos y yo fui muy juicioso con eso. Tocó 6 veces el balón en los primeros 25 minutos. De esas 6 veces, 2 terminaron en remates al arco. O sea que intervino en un porcentaje menor. La verdad, James no fue protagonista en ningún momento del partido, César, más allá de que él remató y esos 2 remates significaron 2 tiros de esquina para Colombia. Claro, no fue ni protagonista ni fue determinante, pero yo sí creo que tuvo una importancia que no podemos negar. Primero, el hecho de que Colombia haya afrontado el partido con James hizo que el equipo de Congo tuviera un par de referencias para James Rodríguez, las mismas que tuvo Lucho Díaz, que contó con algunas dificultades para poder pasar por el sector izquierdo, eludiendo, driblando, como lo hacen normalmente en el Bayern Múnich. Sin embargo, Lucho tuvo una presencia en la portería contraria muy alta y se disgustó porque en 3 situaciones no pudo definir. A mí me y cuando encantó. Definió, sí, no jugó muy bien. Yo también creo que jugó muy bien, pero me parece que tuvo dificultades en el último pase. En el último pase fue errático. Sí. En el último pase no estuvo tan acertado como él está normalmente. Pero ganó hay todos los duelos, César. Todos los duelos los ganó en el primer tiempo. Es una máquina. Lucho es uno de los mejores jugadores del mundo, de este mundial. Es impresionante, no lo pueden parar. Aparte que mire que siempre se está perfilando para rematar y la mayoría de veces remata, ya sea que el remate se vaya desviado o que lo ataje el arquero, pero no hay remate que Lucho desperdicie, no hay remate que quede en un defensor, y eso es otra de las cosas que hay que valorarle a Lucho Díaz. Sin duda, pero digamos que no pudo encarar como normalmente encara cuando tiene un poco más de espacio. Ayer lo marcaron de a 2 y los 2 en el momento del encare por la izquierda le ganaron los duelos. No pudo pasar Lucho. Cuando tenía uno pasaba y era fundamental. Y cuando tenía la pelota y no podía pasar la entregaba, pero ahí es donde yo digo que tuvo algo de dificultad y incomodidad. Hay una jugada ya sobre el final, creo que es la jugada, bueno, ya la vamos a anotar, donde Lucho Díaz le da al piso con rabia porque no puede definir, es una pelota que le saca el arquero con el pie en una posibilidad clara. Ahora, Lucho hace dos, ¿no? Lucho hace 2 goles, César. Lucho hace 2 goles, pero pues estaban anulados por posiciones indebidas. Pero le cuento uno, no. El segundo no fue por posición indebida. El primero sí. El del minuto, bueno, primero anula el gol de Muñoz, minuto 6, de cabeza, que es un doble cabezazo. El primero lo saca el arquero y el segundo se mete con balón y todo a la portería. Estaba en fuera de lugar. El segundo, y aquí viene el primero de Lucho Díaz, fue al minuto 79 y el árbitro lo anula por falta que nunca existió. Sí. Vi la jugada muchísimas veces y creo que en eso, Steven, vamos a coincidir. No había falta. No había falta, César, no había falta. Mire, el arbitraje de Mariani me pareció muy malo. Porque... no, flojísimo. Pero voy a abrir un paréntesis, César, porque nos acabamos de reconectar a la transmisión de YouTube de Caracol Radio y de AS Colombia. Tuvimos allí un pequeño problema técnico en Bogotá, que ya se solucionó, así que todos los que estaban pueden regresar a nuestra transmisión de YouTube, porque estamos hablando de Colombia y de su victoria. Correcto, y el otro gol que le anulan a Lucho Díaz fue al minuto 80, que fue un golazo, una pelota donde queda libre, mano a mano, la pica, es gol, él lo celebra, pero inmediatamente suena el pito porque estaba en fuera de lugar. Ante el fuera de lugar sí realmente no hay que discutir. Pero a ver, Steven, antes de preguntarle si James y si Luis Suárez, que es la polémica en Colombia y la polémica en nuestros programas también, deben estar en el partido contra Portugal, mencióneme las 3 cosas más importantes de Colombia ayer en el partido. Intensidad, se la estábamos pidiendo.
Contra Jordania yo no la vi y quedé muy preocupado. Ayer la vi. No digo todo el partido, pero la vi en la primera media hora de partido y la vi en los últimos minutos del segundo, en los últimos 8 minutos del primer tiempo. Luego en el segundo tiempo, cuando las papas quemaban, cuando Congo de pronto tuvo una reacción mínima, Colombia lo supo sostener. En el momento en que empezaron a levantar el balón, Colombia no sufrió, y eso es otra virtud colectiva del equipo. Y mejoró muchísimo, ahora, no Lerma me sigue debiendo, pero mejoró muchísimo el tema de la recuperación en la mitad del campo para Colombia, pero no con Lerma, sino con Puerta, que sigue siendo descomunal su participación en ese mundial, y los laterales que ayudaron. Entonces ahí hay que sumarle otra cosa buena a Colombia. Mire que ahí estamos encontrando cosas muy positivas en este partido. Sí, es contra Congo, sí, estaba en los planes ganarle, pero bueno, Portugal también tenía en los planes ganarle a Congo y no le ganó. Claro, tan positivas que las tres mías son completamente distintas. La primera, el funcionamiento colectivo. Creo que este es un equipo colectivo y fue fundamental. Esa colectivización que tuvieron en el partido fue fundamental para superar de principio a fin a Congo y no terminar sufriendo. La segunda virtud fue la entrega del equipo, y ahí se puede incluir el tema de la intensidad. Una entrega de principio a fin. Cuando se hace la primera pausa había un desgaste impresionante en los jugadores, aunque la temperatura no era alta y había llovido antes en la zona del estadio en Guadalajara. En el centro cayó un aguacero tremendo. Y la tercera es la superioridad. Fue un equipo totalmente superior a su antagonista. Fíjese que ahí metimos 6 virtudes que tuvo Colombia, que le dan un rendimiento muy bueno en el partido de ayer. Ahora, Steven, usted no puede comparar el juego de Jordania a 7 días de un campeonato del mundo con un partido ante un rival, segunda fecha de la fase de grupos, como la selección del Congo, que inclusive algunos pensaban que era superior al equipo colombiano. Pedir intensidad en el partido contra Jordania, Steven, me parece que no tenía ningún sentido. Yo nunca puse en duda que Colombia iba a ganar contra Congo, jamás. Sí, no, nosotros no, básicamente porque nosotros, brujas a ahí. ver, cuando hicimos el sorteo, cuando se hizo el sorteo, César Augusto, acá en los Estados Unidos, dijimos, Colombia tiene un grupo para clasificar, punto. Y tiene un grupo donde usted debe llegar al tercer partido contra Portugal clasificado. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos cumplido al pie de la letra el plan que teníamos hasta acá. Y por eso la pondero y la aplaudo. Ahora, un punto negativo, un punto que me preocupa, César, la definición, porque tuvimos muchas opciones y no concretamos, sino una sola. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Ya vamos a hablar de los puntos negativos, que creo que fueron muy poquitos. Lo importante es que se está ganando jugando bien, y se está ganando encantando a la gente y encantando a esa audiencia imparcial que está alrededor de la selección Colombia y que no tienen nada que ver con nuestro país. Ya vamos a calificar los jugadores de la selección Colombia como lo acostumbramos aquí en el Pulso del Fútbol. James y Suárez, titulares ante Portugal o suplentes. Y vamos a insistirles en que se inscriban en caracol.com.co y participen por la motocicleta Honda CB100. CB100, Honda para todos ustedes, escuchando el fenómeno del fútbol y oyendo la llamada millonaria, con la frase millonaria, en el fenómeno del fútbol, transmisión de los partidos de Colombia. Ya seguimos en esta ruta mundial. Muy bien, con Cebedol un alivio, haber ganado los 2 primeros partidos y ser el 7º equipo clasificado al Campeonato Mundial, a la fase de 16avos de final. En este momento, como están el cruce de los cuadros y de acuerdo al sorteo previo, Colombia enfrentaría por la parte de abajo del cuadro de 32 equipos a la selección de Croacia. Y el árbitro para el partido frente a Portugal, Steven, va a ser el iraní Alireza Fagani, de 48 años. Es el árbitro más veterano del Mundial, es nacionalizado australiano, pitó ya el partido entre Francia 3, Senegal 1 y fue asistente de línea en la final del Mundial de Clubes entre Chelsea y el Paris Saint-Germain. Ayer el árbitro Mariani, terrible cómo dejó pegar, Steven, por Dios, y cómo le va a quitar el segundo gol a Colombia. Horrible. No, permisivo, súper permisivo el árbitro, dejó pegar muchísimo, en eso concuerdo. Ahora, yo no creo que Croacia vaya a terminar siendo nuestra rival. Yo creo que va a terminar siendo Ghana.
Yo creo que Croacia Un le va a ganar. tercero dice usted a porque Ghana. vamos a ser primeros. Sí, exacto. Y ese Ok. tercero sería en ese número de cuentas. A ver, yo creo que Inglaterra le gana a Panamá y que Croacia le gana a Ghana y manda a Ghana al tercer lugar. Enfrentaríamos a la selección de Ghana. Pues, hombre, ya tenemos experiencia con los africanos y no me disgustaría ese rival para la siguiente ronda, César. Usted dice que Croacia le gana a Ghana. Inglaterra casi no le gana a Ghana. Casi no le gana. Inclusive los de Ghana protestaron el No, partido. Yo no lo vi, empataron. Steven. Empataron, Empataron, claro. pues que no le ganó, empataron. No, Croacia no le ganó, con empataron. la mínima, César. Y por la Le mínima ganó. le ganó Croacia a Panamá. Y mire, y eso que Panamá tuvo un momento en que vi el partido, unos 15 minutos, donde tuvo 3 oportunidades claras para empatarle a Croacia. Y Ghana El está primer reclamando. tiempo al minuto 30. Sí, y Ghana, Steven, está reclamando un penalti claro que no les pitaron y la expulsión de un jugador inglés. Yo estuve buscándolas esta mañana, no las encontré, aunque tengo aquí... No estoy de acuerdo. No está de Yo acuerdo. estuve en el Eso partido, no pasó. César. Ahora, yo estuve en Ok. el partido, puede ser que en televisión se haya visto otra cosa, pero lo que reclamaban como expulsión, no, bien sacada una tarjeta amarilla y un penal. No vi el penal, ese sí no lo vi. En el segundo tiempo, como al minuto 70 y tanto, lo reclaman. Pero mire que estuve en la conferencia de prensa de Queiroz y Queiroz nunca pidió penal. Nunca habló de penal. Pero Queiroz Entonces es el creo que por lado reclama. pero no sé de dónde lo hizo, de pronto en la zona mixta, pero en la conferencia oficial no lo hace. De hecho dice que su estrategia, y sin ruborizarse, dice que su estrategia era obstruir al rival, quitarle virtud al rival y no dejarlo jugar. Uy, menos mal que ese tipo se fue de Colombia. A mí no me gustan los técnicos defensivos y ayer lo que hizo fue eso, mandar a su equipo a poner el bus. Claro, lo que pasa es que en la conferencia de prensa, si critica al árbitro, lo multan y lo pueden suspender, porque no se puede criticar al árbitro. Ahora, usted vio al periodista paraguayo que echaron porque se despachó diciéndole a la FIFA ladrona y le dijo absolutamente de todo. Sí, no. Steven, yo no me meto usted no con puede mis colegas, invitar... pero muy impresentable No. eso, César. No, muy impresentable de totalmente. parte Y del después se periodista. arrepintió, después pidió perdón. Ay, que me perdonen, que no lo quise Pero decir. ojo, Creo ojo que que no le la han gente- restituido la gente la luego- credencial. No creo que la vayan a restituir. Y ojo que nosotros no estamos diciendo que no se pueda criticar a la FIFA. No lo hemos hecho y lo hemos hecho Claro. muchas veces. Pero con respeto y argumentos. Pero yo escuché el audio del señor, era insulto tras insulto tras terrible. insulto de grueso No, calibre. se quería hacer famoso. Y diciendo ladrones, rateros, mejor dicho, el tipo peor que un barra brava. Sí, sin duda. Bueno, don Steven, calificación de la Selección Colombia. Arranque usted, Camilo Vargas. Camilo Vargas le voy a dar 7.5 porque apareció cuando se necesitaba. La del minuto Seis. 75 pudo haber sido 80, fue muy importante. No, la del 91. Es que no hubo sino una. La otra fue un centro ¿fue por cruzado allá? que Eso. se interpuso. Sí, fue al minuto 91, que fue un remate al Sí, palo fue bravo. finalizando. Sí, Sí, al sí. minuto 91. Yo le pongo 6.5 porque es que fue uno, ¿no? Un rematico de Camilo Uy, pero Vargas. César, El no, examen fue muy no fácil, un realmente rematico, nunca llegó un Congo. rematico, Sí. Fue una pelota peligrosa, Sí, pero- peligrosa, César. Dale un Sí, poquito no, está más, bien. dale un poquito que fue Bueno, le doy complicada. 7 pues, le voy a poner 7. ¿Está de Gracias, acuerdo? Le pongo gracias, 7. gracias. Pero Sí, es que sí, señor, 7.5 por favor. ya es... Entonces, ¿usted cuánto le pone al arquero del Congo que tapó como 6? Ese sí las 9. atajó todas. 9. Un Bueno, bárbaro el tipo, un bárbaro. una pausa y seguimos con la calificación. La solución la tuvo Colombia, con Mapei, que presenta los detalles que son claves para la solución. Por ejemplo, don Javier Díaz Arrieta dice, tenemos jugadores picantes y con chispa, que necesitan más fogosidad y minutos en la cancha, pero el cuerpo técnico insiste en frenar el ataque, hay que arriesgar más. Don Javier, Colombia ha atacado los Ayer, 180 minutos mire, los dos ayer, partidos. César, y ayer Lorenzo, hay que darle, usted sabe que yo critico sin contemplación a quien sea, pero Lorenzo ayer acierto total en los cambios. Cuando el partido pedía entrar a Córdoba y a Quintero, los metió, no era ni antes ni después, no se demoró, era en ese momento. Porque yo hubiera salido con los mismos en el segundo tiempo, y eso fue lo que él hizo porque Colombia hizo un gran primer tiempo. Sabía que salir con los mismos, y esperó el tiempo suficiente para ver si estaban o no estaban. Y cuando vio que no estaban, metió esos dos, que intervinieron directamente en el gol.
Entonces, Lorenzo ayer estuvo muy bien. No tengo nada que decir hoy del cuerpo técnico de Colombia. Enrique Uribe Zárate dice que a Cristiano y a James los ponen por marketing. No, aquí no ponen a nadie por marketing. Aquí los técnicos son totalmente autónomos. Esteban Gutiérrez Cristiano Marulanda. ¿Hizo goles ayer, hola? ¿Cómo hizo así? dos. ¿Cristiano no fue figura ayer, el MVP del partido? Hizo dos, fue la figura. Muy bien. Esteban Gutiérrez Marulanda, con 2 partidos que le han visto a la selección, ¿cómo lo ven para enfrentar selecciones como Argentina, Francia, España o los llamados grandes? Bueno, Argentina ya le ganó Colombia en la eliminatoria y 90 minutos empatando en la final de la Copa América. A España se le ganó en un amistoso y Francia nos ganó con mucha superioridad, pero yo creo que tenemos equipo para enfrentar a cualquier rival, pero tienen que estar los planetas alineados. Una actuación individual sobresaliente, una actuación colectiva poderosa, no cometer errores y acertar en las oportunidades si se crea. Oiga, sigo César, con la calificación. Usted no sabe cómo me han llamado hoy de Europa, ya salí para España, ya salí para Argentina, a hablar de Daniel Muñoz. Todo el mundo habla de Daniel Muñoz. Es hora de que Daniel Muñoz dé un salto al fútbol de élite. Yo sé que está en la Premier, que está en un buen equipo, pero no, estamos hablando de élite, equipos de los 8, 9, 10 grandes del mundo. Es el momento, es la sensación hoy Daniel Muñoz en los titulares europeos y suramericanos. Cuando estaba en el Crystal Palace, que sigue estando, era un jugador muy importante y ya estaba en el radar de varios equipos. Se habló incluso del Barcelona, pero le faltaba esto. Tener una actuación notable, la tuvo en el primer partido contra Uzbekistán y ayer fue la superfigura de Colombia y seguramente que ahora sí los grandes van a pensar en serio en Daniel Muñoz. Voy con él, la calificación de Daniel Muñoz. La calificación de Daniel Muñoz le voy a dar 8-5. Me gustó su partido, en defensa, me gustó su partido en ataque, me pareció un partido redondo para el lateral de Colombia. Además, mire, para el señor Arrieta, Díaz Arrieta, que dice que hay que arriesgar más, ayer Colombia puso los 2 marcadores de punta en línea de 4 altos y en los primeros 25 minutos fueron extremos, Daniel Muñoz y Johan Mojica. Yo le doy también 8-5 a Muñoz. Davinson Sánchez y John Lucumí, para mí los dos estuvieron en un nivel muy parejo y les doy la misma calificación. Partidazo. Yo le doy a Davinson 8 y 7-5 a Lucumí, porque es que Davinson hizo unos cierres con anticipación, la manera en la que se anticipaba, que leía las jugadas, llegaba antes que llegara el balón y que llegara el rival. Lo de Davinson fue descomunal, César. Yo sé que el rival no atacó demasiado, pero cuando lo hizo mostró categoría. El partido de Davinson es genial. Pero no atacó porque Colombia impidió que atacara. Lucumí fue amonestado al minuto 56, una amarilla. La tienen también Mojica y la tiene Lerma amonestado el minuto 90. Yo les pongo a los 2-7-5. Y Johan Mojica, el otro lateral. Mejoró un poquito, o sea, versus el anterior partido. Un poquito nomás, para mí mejoró notablemente. Me sigue pareciendo que es el menos brillante de la selección al lado de Lerma, pero le vamos a dar hoy 7 puntos. Yo le doy 8 a Mojica. A mí me encantó. Toda la salida del primer tiempo fue por su costado, el que llegaba por el otro palo era Daniel Muñoz. A mí me pareció excelente el partido de Mojica. Una pausa, Steven, y ya seguimos. Con GWM y con Calley en Al Comprar televisores para que usted disfrute el campeonato del mundo, les cuento que Neymar está disponible hoy con el equipo de Brasil para el partido frente a Escocia, que transmitirá el fenómeno del fútbol. Deschamps, el técnico de Francia. ¿Por qué? Estoy muy preocupado. En ese partido va a ir Carlos Alemán y ha dicho Bobayana, que es la vidente más importante de Brasil, que habrá una invasión ovni en la mitad del partido. ¿Usted no cree? Y que habrá abducción de los jugadores de Brasil, que se los va a llevar una nave espacial. Oiga, y esta señora Bobayana tiene 24 millones de seguidores, César Augusto. No, pues claro, porque es una loca. Estoy preocupado por Alemán. Es una loca que dice cualquier bestialidad, hombre. Pero pues cómo no va a ser una loca. ¿Qué tal una invasión ovni? Si mañana hay una invasión ovni en el partido, le llevo un carro eléctrico de Estados Unidos allá a Nueva York donde está. Se lo llevo, cargado. Por favor, es lo mínimo. Decirle bueno, así, mire, Didier Deschamps tuvo que abandonar la concentración de Francia, regresar a su país porque murió su madre y no estará en el partido frente a Noruega.
lo dirigirá su asistente. Y Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha confirmado su presencia en la final en New Jersey el día 19. Sigo con el mediocampo en la calificación. Jefferson Lerma. Jefferson Lerma, 6-5, no me gusta y no me gusta. No recupera, no pisa el área, no tiene una cosa muy buena y es remata afuera, pero no lo ha hecho. Entonces, ¿qué hacemos? No está funcionando Lerma hasta ahora. A mí sí me parece que está funcionando y lo está haciendo bien. Yo le pongo 7-5. Recuperó perfectamente ayer el equipo recuperó todo y él no se puede ir, no puede salir porque es que Puerta es el que va y tiene un desdoblamiento y una presencia ofensiva muy importante. Yo le pongo 7-5. Gustavo Puerta. Gustavo Puerta le va a dar 8-5, me encanta. Puedo estar exagerando un poco y metiéndole subjetividad a la calificación del partido puntual, pero es que lo hace todo bien. Cuando James Rodríguez, por cansancio o por falta de ritmo, no puede sacar más a la selección por el medio, entonces el tipo se puso la camiseta de 10 y lo hizo. Y cuando tuvo que recuperar y presionar en alto para generar fútbol en el último cuarto de cancha del rival, lo hizo. Es un jugador, César, completísimo y que también tiene muy emocionados a los agentes que se lo quieren llevar a grandes equipos. Sin duda, a mí también me parece que es un jugador que está haciendo un mundial redondo. Yo no le pongo 8.5, le pongo 8 de calificación. Y esto es más o menos lo que comentábamos la semana pasada. Individualmente mi calificación no es muy alta para el equipo colombiano, pero la calificación del partido sí, ya vamos a darla. Yo le pongo 8 puntos a Puerta. James Rodríguez, aquí viene el tema. James 6 puntos. Pues al menos remató. Al menos utilizó una de sus virtudes que fue la media distancia. Pero eso no es lo que necesitamos de James. Necesitamos más pases como el que le hizo a Lucho Díaz, que Lucho se la pierde. Pero necesitamos y el de Muñoz, 3 o 4 de esos. Acuérdese del de Muñoz también, que si Muñoz corta hacia adentro queda mano a mano, pero paró y siguió hacia afuera para tirar el centro. Necesitamos más de esos aportes de James y no solamente remates de media distancia. Entonces no le da para pasar el examen, le pongo 6 puntos. Yo le pongo 6.5 porque es un hombre importante, porque además el hecho de estar ahí ya genera y contagia a sus compañeros de cosas buenas. No es el James que conocemos, tiene que mejorar, yo le pongo 6.5. John Arias. Pero a punta de moral no se puede, César, solo a punta de moral. No, es que no es solo moral. A mí me parece que en el primer tiempo, como en el primer tiempo ante Uzbekistán, manejó, tocó, distribuyó. Yo no lo veo tan mal como lo ve la gente. No, hombre, no, yo no bueno, vi pero eso. usted lo ve, pero permítame pensar distinto. Y tocó? No, Colombia manejó de la mano de James todo el primer tiempo. No manejó, Gustavo Puerta fue el que puso a jugar a Colombia por la mitad cuando salió por la mitad. Por eso yo a James le pongo 6.5 y a Puerta 8. Por eso le pongo 8, pero bueno, no sé. Ya vamos a hablar de James, Entonces 6 usted, yo 6.5. John Arias, que nos toca ir rápido, Steven, porque el tiempo apremia. John Arias 6.5. Ave María, 7.5. Para mí hizo un primer tiempo extraordinario John Arias. Además con una seguridad en el manejo de pelota, saliendo, generando pases en progresión. Para mí jugó muy bien. Para mí jugó muy bien. Yo le pongo 7.5. Lucho Suárez. Luchito Suárez, otro de los decepcionantes. Los mismos 6 de James. A mí no me decepciona, 5-5. Porque el jugador pelea, va, contiene defensas, lucha, los fija, es un hombre que está en el desgaste. Yo le pongo 6-5, Steven. Un boxeador, no, lo que pasa es que nosotros queremos que en un equipo, nosotros queremos que en un equipo con 10 atrás, el jugador Luis Suárez genere espacios. No los genera nadie. O es que los generó España contra Cabo Verde. O los generó Kane Córdoba con los Ghana. Mismos 10 hizo un mejor partido. No, pero hizo la pantalla. Hizo la pantalla para el gol y punto. No hizo más. ¿Cuántos goles hicimos ayer, César? Uno. Y vale, y se aplaude. Y se aplaude. Yo, por ejemplo, a Córdoba está bien. Le pongo 7. ¿Usted cuánto le pone a Quintero? A Quintero 7.5, a Córdoba 7.5. Yo le pongo a Quintero 7.5 y a Córdoba 7. Una cosa es hacer la pantalla y otra poner el pase de gol. Además, Quintero entró picoso. Ya vamos a hablar si James y Suárez deben jugar en el próximo partido
y si el técnico debe hacer cambios por estar clasificados en un momento. La pasión de Aritex y vivimos el Mundial con Al Comprar y don Juan Sebastián Vargas, que nos habla sobre las sobrecargas en algunos jugadores y los posibles cambios para el partido frente a Portugal. Mañana viaja Colombia a Miami, nosotros también estaremos viajando vía Dallas a Miami en el día de mañana. Juan Sebastián. Hola César, oyentes, ¿qué tal? La avanzada del Pulso y de Caracol Radio rumbo a Miami para el cierre de la fase de grupos, cositas rápidas de selección nacional. El único jugador que tiene algún problema físico es el Luis Javier Suárez. Tiene una dolencia en el hombro derecho. Y el otro punto, y que vamos a indagar si van a tomar alguna medida, sabiendo que los tres que les voy a nombrar son titulares y tienen cartón amarillo y podrían ausentarse del juego de 16avos de final. Jefferson Lerma, Johannes Lucumí y Johan Mojica pueden ser suplentes el sábado en el Hard Rock contra Portugal. Muy bien, Juan Sebastián. Steven, ¿usted guardaría los tres que tienen amarilla, Mojica, Lucumí y Lerma, y no los pondría contra Portugal? Pero más que por la amarilla, porque es que me da, bueno, eso es un argumento y me da la sensación que es la oportunidad también de buscar alternativas. De buscarle una alternativa a ver cómo va el reemplazante de Lerma, no sé si es Portilla, dígamelo usted. Y por izquierda también mirar a ver cómo le va al otro lateral, yo creo que no está mal. Me parece que en esos dos yo sí rotaría, César, en esas dos posiciones, y James pondría Quintero de arranque. Sí, yo creo que debe ser Portilla el reemplazo de Lerma en caso de que lo sustituyan, y no Castaño. Me parece que Portilla está un poquitico por delante. Yo la verdad es que no lo saco. Si los tres tienen amarilla y vuelven a recibir amarilla, pues no jugarán el partido de 16avos de final y habrá que poner un reemplazante. Para eso hay una lista de 26 y no saco a James de la titular. Contra Portugal, para mí James es fundamental y simplemente evaluaría la situación física de los jugadores. Si hay alguna sobrecarga por ahí inmersa, si algún jugador está golpeado, como el tema de Luis Suárez y a Luchito Díaz. No, Luchito está pleno. Díaz. Luchito está pleno, Luchito tiene toda la condición física. Mire, leía a un columnista alemán. Yo le doy la oportunidad que arranque, pero al minuto 50-60, sin importar el contexto, para adentro. De una vez a la banca, porque en la Copa América, mire que lo utilizamos todos los partidos y en las finales, semifinal y final, estaba cansado y se notaba. Sí, pero leí hoy un comentarista cercano a Company en una columna digital diciendo que Lucho Díaz fue el jugador que mejor terminó físicamente al lado de Harry Kane en el Bayern Múnich en la temporada. Yo confío plenamente en Lucho Díaz. Mire los números de Colombia, Steven. Expectativa de gol 1-0-2, 0-40 del Congo. Me parece exagerada la del 0-40 con un solo remate portería. 64% de posesión, 20 remates de Colombia por 8 del Congo, pero nada que ver los remates del Congo. 9 a puerta. Lo que pasa es que el remate del Congo, César, que se da en el minuto 1 o 2, eso fue muy rapidito, ¿no? El del 1, sí. Ese pasó muy cerquita, no pasó tan cerca portería. Y era lejos. Yo no lo veo como... Al lado, señor. Como aproximación. Mire, 9 remates de Colombia, de ellos 5 tajados por el arquero Empasi Sau, que fue la figura del equipo congolés, y un solo remate del Congo, que fue el que atajó Camilo Vargas. Un balón en el palo de Muñoz para el equipo colombiano, una tajada del arquero del Congo, 12 faltas de Colombia, 18 del Congo. El Congo pegó todo el partido y pegaba de atrás y el árbitro nada de nada. Cuando son faltas reiteradas hay que mostrar amarillas. Tercio y 33 pases en el tercio del equipo colombiano. Steven, ¿usted? Y si ya está pleno Córdoba, ingreso a Córdoba al Cucho Hernández. Cualquiera de los Esa dos. Podría ser, yo creo que Córdoba es el primer cambio, podría ser una de las variantes. ¿Por mover el equipo o no? No, porque ya queda muy desfigurado. No. James, volante de marca, Lerma y lateral izquierdo. Muy bien, don Steven, se nos acabó el tiempo. Qué alegría compartir con ustedes. No olviden inscribirse, caracol.com.cb100 de Onda, pendientes de la frase millonaria en las transmisiones del fenómeno del fútbol. Gracias a todos, nos vemos mañana. Chao. El pulso del fútbol, versión podcast.
con César Augusto Londoño y Steven Arce.